Hola, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí en un nuevo encuentro de astrología iniciática. Nuevamente nos estamos conectando, comunicando, ya sea en vivo y en directo, que ahora en unos minutitos, segunditos voy a saludar a quienes están. Y en diferido también saludo a quienes luego nos encontremos en este espacio de internet, ¿sí? Cuando vean el video, también los saludo, les agradezco el momento o la, bueno, conexión, ¿sí? Y el intercambio, en cierta forma, porque lo es. Bueno, hoy es un programa muy especial, como además de los que, bueno, genero encuentro tras encuentro, es lo que me dirijo, ¿no? Que sea especial cada encuentro, pero hoy lo es más porque, bueno, cuento con un invitado muy especial, ¿sí? Que voy a pasar a saludar. Bueno, y luego que lo salude, ahí saludo a los asistentes en vivo. No me olvidé de ustedes, ¿eh? Así que bueno, lo presento. Pablo Lema, ¿cómo estás? Muy bienvenido, muchas gracias por estar hoy conmigo y con todos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Caro. Bueno, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Ya podría decir que es mi segunda casa y no es metáfora. Y bueno, muy entusiasmado, sinceramente, con el tema que vamos a recorrer. Son temas que, bueno, como siempre digo, nos gusta compartir, transmitir. Y además, bueno, ya viendo en el chat gente conocida que siempre está participando en los programas en vivo. También para quienes se sumen luego en el programa diferido, los saludos desde acá desde Argentina. Ahora son las 23 horas de Argentina. Así que bueno, nuevamente, Caro, muchas gracias por la invitación y con entusiasmo, con ganas de comenzar, ya sabes que, y con ganas de también tener en cuenta el tiempo para que no se extienda más de lo habitual, digamos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dije, voy a saludar a quienes nos acompañan en este momento, ¿sí? Que tienen la amabilidad de hacer el aguante, como digo yo, y estar ahí presentes. Saludo, bueno, a Isabel Castillo, Nibardo, a Juan Carlos, ¿quién más? Sí, Isabel Nibardo siempre acompañando, muchas gracias. Gabriel Díaz, ¿qué tal? Muchas gracias. Juan, otro Juan Carlos, el Juan que conocemos, ¿cómo estás, Juan? Muchas gracias. Samia, ¿cómo estás? También la conozco a Samia. Eh, mm, bueno, y por ahora, a ver, somos los que somos, ¿no? Nati, porque había visto a alguien más por ahí, Esther, Lilian, Ana Patricia, Bea Bella, qué nombre, Cristian, muchas gracias, dice que es la primera vez, bueno, muchas gracias, Leti, Margarita, bueno, muchas gracias, ¿eh? Si sigo saludando va a pasar toda la hora y así que bueno, en algún momento quizás me echaré, pero bueno, la idea es iniciar ya con la temática en sí, muy interesante. Hago un bocadillo más ahí, Sokchiti, qué nombre, espero haberlo pronunciado, de chamanas y 4C, Marcela, bueno, gracias, ¿eh? Gracias a todos, Mario, Eduardo, siguen saludando. Bueno, gracias, en serio, en general, por la buena onda que siempre le dan y que, como siempre digo, sus preguntas, llegado el momento, yo les aviso, les agradezco las escriban en mayúsculas, digan de qué país y la pregunta en mayúsculas. Así, cuando miro el chat, me es fácil identificarla, ¿sí? Y no perdemos tiempo y estoy ahí mirando, ¿eh? Así que bueno. Tema de hoy. Bueno, descubre tu percepción holográfica, ¿sí? Tema de por sí ya que resuena en el sentido que es términos que están muy en el oído de todos, ¿sí? Veremos ahora qué aporte distinto, ya van a ver, también le vamos a brindar. Eh, Tema que de por sí consideramos, bueno, cuando surge la propuesta de hacer el programa con Pablo,
Tema que consideramos interesante por lo que les estaba diciendo de recién y porque además estamos en tiempos en donde esta cuestión de cada vez comprender que hay más y más y más de lo que uno creía que era la realidad, ¿no? Será tal vez estas nuevas instancias valga la redundancia, de nueva era, en donde en el paso evolutivo del ser humano ya no solo se trata de que aceptes pasivamente lo que te dijeron, ¿sí? Que era la vida o lo que fuera, sino que hoy por hoy hay posibilidad o como una invitación a que como seres humanos indaguemos un poco más, ¿no? Profundicemos un poco más. Y en lo que hace al concepto de hoy, eh, referido a la percepción, ¿sí? Eh, no escapa de toda esta cuestión. Justamente la percepción como concepto de por sí es lo, lo que uno capta a través de los cinco sentidos, ¿sí? O sea, es como si fueran las ventanas, ¿sí? El filtro, ¿sí? A través del cual vos conectás con el afuera, ¿sí? Nuestros cinco sentidos limitados, por decirlo así, son como por decirle, los canales a través de los cuales ingresa esa información. Entonces, miren si no es interesante también considerar en todo esto que les mencionaba de eh, cambios de enfoques, cambios de paradigmas, quizás en un tiempo anterior era más pasiva nuestra actitud, ¿cierto? Más resignada. ¿Y por qué digo esto? Por simplemente mencionar un ejemplo que yo lo he dicho en lo que hace a lo astrológico, por ejemplo, la actitud mismo de lo que es el concepto de la astrología medieval, donde el hombre tenía una actitud completamente resignada y pasiva respecto a lo que los astros, lo que el cielo impartía, por decir así, con toda la fuerza de esa palabra. Y la actitud de asumir sin cuestionar, ¿no? Eso lo actuó el ser humano por muchos siglos. Luego, bueno, sobrevino el cuestionamiento de lo que era esa forma de conectarse con el universo, con el mundo, y el ser humano, y ahí apareció la ciencia, y pasó, digamos, al otro extremo, ¿no? Ya de querer dominarlo todo, de sentirse completamente dominado por todo lo que lo rodeaba, pasó a querer dominarlo todo y explicarlo todo con su mente, y experimentando y probando, y esto es así, asá, y descubrir y creerse por encima de, ¿no? Como ven, son los vaivenes y las polaridades que llevan de una instancia a otra, consideran el ritmo, ¿no? La ley del ritmo o el péndulo, de que se está en una instancia y después generalmente se va a la otra. Bueno, y como dije antes, estamos ahora en tiempos en donde tal vez todos esos recorridos que mencioné antes eh, pueden llegar, o tal vez o no, a un punto de integración, de equilibrio, ¿no? No hace falta esos extremos. Entonces, en lo que hace a la percepción como gran filtro, eh, eso es lo que ha hecho, digamos, que siempre el ser humano haya dicho esto sí, esto no, esto es así, esto es asá, y como todo cuestión que traen los sentidos, los cinco sentidos, son datos, información. Porque yo puedo decirles, ay, yo toco la pared, pero si no hay algo más dentro mío que decodifique, no es algo que pueda decir algo más. O sea, yo quizás toco la pared, la siento fría y me recuerde un momento en mi vida y quizás me pongo triste, por ejemplo, ¿no? Y una persona puede decir, ¿por qué? Yo toqué la pared y me puse contenta porque me acordé de una situación que tuve, que viví genial. ¿Ven? Hay algo más, ¿no? O sea, ¿qué más hay detrás de toda percepción? ¿Pablo? Bueno.
Como vos lo mencionabas, detrás de toda percepción, lo primero que hay son creencias, digamos. O sea, vos en un momento mencionabas que uno estaba porque estamos en una época en donde de alguna manera todo el conocimiento está siendo cuestionado y qué bueno que así sea, porque en realidad que el conocimiento en sí, el conocimiento establecido sea cuestionado, implica que el ser humano se está alineando a la lógica del universo. ¿Cuál es la lógica del universo? Que el universo se quiere expandir, ¿sí? Entonces, uno no puede estar en paradigmas que están estáticos, ¿sí? Paradigmas que están estáticos serían los paradigmas tradicionales, ¿sí? Recordemos que un paradigma es como un ente que te dice cómo es tal cosa, ¿sí? Y que si hay algo que está fuera de eso, entonces se dice que no existe. Esos son, digamos, esa sería la voz de la ciencia, digamos, ¿no? Lo que no está probado no existe. Y después viene la religión que te dice, puede existir a través de la creencia. Sin embargo, la ciencia también está basada en creencias, pues está basada en axiomas. Y los axiomas son creencias, o sea, son esas paradojas, ¿no? Que uno se cree que por ahí, por seguir a la ciencia, en realidad está de alguna manera pisando sobre terreno seguro y en realidad lo que está haciendo es pisando sobre lodo, porque la ciencia en un momento te dice una cosa y al año siguiente te dice otra y así. Uno puede ver ejemplos de esto en un montón de medios de comunicación. Entonces, hablar de percepción, digamos, minúsculamente, es hablar de algo que uno ha escuchado, ¿sí? Uno ha escuchado repetidas veces, ¿sí? Básicamente sería eso. ¿Por qué? Porque en base a lo que uno ha escuchado repetidas veces es desde ese lugar donde va a construir su visión del mundo, que no es poca cosa. O sea, no es poca cosa. Imagínate, uno se pone a pensar, ok, los primeros momentos en donde he escuchado algo, ¿cuáles fueron? En la infancia. Y la pregunta del millón es, ¿qué escuché? Bueno, en realidad no es necesario, de alguna manera, indagar muy finito si querés saber por ahí qué es lo que escuchaste en tu infancia, porque la clave, como enseña el hermetismo, como también lo mencionan los mitos védicos, por ejemplo, es que lo que te dijeron cuando vos eras niño, ¿sí? Es lo que estás actuando ahora. O sea, son programaciones que se siguen actualizando, ¿sí? Como mencioné antes, la percepción son formas de creencias que por haberlas hecho un hábito, ¿sí? Se presentan incuestionables, se presentan incuestionables, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dije, es lo primero que nos han dicho, ¿sí? Pero ahora, lo que no nos han contado generalmente, que es lo que no se cuenta, es que la percepción, ¿sí? Está ligada a la vibración de la persona. Que ya vamos viendo que empiezan a tener ciertas relaciones, o sea, palabras, creencias, vibraciones, ¿sí? Es por eso que cuando hablamos de vibración, también automáticamente lo asociamos a sonido. Cuando hablamos de sonido, ¿sí? Estamos hablando de palabras y cuando hablamos de palabras estamos hablando de un terreno psíquico, ¿sí? Terreno psíquico que los seres humanos utilizamos para comunicarnos, ¿sí? Pero es desde ese terreno donde se va formando para cada persona que participa en esa comunicación su mapa del mundo. Porque lo que hace la percepción es, pasito a pasito, crear un mapa del mundo, ¿sí? En la cabecita de la persona. ¿Se entendió hasta acá, Caro? No sé si querés mencionar algo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Claro, el tema es que uno, ¿no? Tiene su mapa, ¿sí? Y anda por la vida, ¿sí? Eh, conectándose a través de ese mapa con todo lo que lo rodea. Genera vínculos con ese mapa o a través de ese mapa, ¿no?
toma decisiones a través de ese mapa. Y escuchándote, ¿no? O sea, me lleva a preguntarme también, ¿y ese mapa que soy consciente realmente de cómo está conformado? ¿Lo conozco realmente? ¿Estoy de acuerdo con ese mapa 100%? Porque yo, o sea, me pregunto, bueno, lo pregunto y no sé si a alguien le resonará de lo que estoy planteando, pero claro, si uno, como lo que estabas mencionando vos, considera la percepción como ese mapa a través del cual, ¿sí?, uno se comunica en cierta forma con lo que hace a su realidad, eh, es lo que uno capta y en función de eso uno responde, ¿no? Eh, el tema es cuál es el contenido, ¿no? Las componentes. Has mencionado que tiene que ver con la historia de la persona, ¿sí? Todos los condimentos que hacen a que se configure. El tema es, ¿hay algo más? ¿Hay algo más que eh, no estamos considerando? Pregunto, va, se me ocurre. Una pregunta interesante, te digo, una pregunta interesante porque tiene que ver con el tema que estamos hablando. ¿Qué es, qué es eso que uno no considera, ¿sí?, en lo cotidiano? Lo que uno no considera es que la percepción sería algo así como una burbuja, ¿sí? Una burbuja que, como dije, de tanto repetirla, lo que va a hacer es que cuando intente ingresar algo nuevo, ¿sí?, cuando la persona intente ingresar algo nuevo a su universo, esa burbuja le va a ser de pared, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que mencioné antes de la vibración, ¿sí? O sea, esa vibración va a tener una frecuencia determinada, ¿sí? Esa frecuencia determinada va a estar generada por esas palabras, esas creencias, y esas creencias van a generar esa burbuja. Obviamente hay muchos factores que intervienen en todo ese armado cósmico, digamos, y que además es imperceptible para el ser humano, ¿no? Porque yo, digamos, estoy hablando y no veo una burbuja etérea, pero sin embargo hay máquinas que ya lo han comprobado y que ya está probado científicamente, digamos. Entonces, lo que va a suceder es que cuando alguien quiere ingresar algo nuevo, ¿sí?, que no es compatible con esa burbuja, eso nuevo no va a ingresar. Eso nuevo no va a ingresar. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra a esa percepción, ¿sí? El cerebro después sigue un manual, ¿sí?, por haberlo repetido tantas veces, y ya la percepción se le queda estática. Por eso, y acá, digamos, hay un ejemplo clarísimo, 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 que es cuando uno quiere hacer un cambio. Cuando uno quiere hacer un cambio, digamos, no un cambio de me levanto a la mañana y en vez de tomar el café en una taza roja, lo tomo en una taza amarilla. No, no ese es el cambio. Es un cambio que implique un desafío, ¿sí? Por eso los cambios son tan desafiantes, ¿sí? Por eso son tan desafiantes. Una cosita, nada Sí, más, chiquitita y seguís. O sí, sea, sí, sí, ¿sabes sí. a qué también a qué me suena? Cuando hablan de que uno tiene caminitos neuronales fijos ya, de tanto repetir lo mismo. ¿Saben qué? Por ejemplo, similar es cuando una persona que siempre camina por el mismo lado, ¿vieron que se hace una marca al surco? Bueno, lo mismo, y en nuestra cabecita sucede lo mismo, ¿no? O sea, los caminitos neuronales, es como que uno siempre usa la misma neurona, por decir así, esto sin ánimo, nadie se tiene que ofender cuando me digan, usás una sola neurona, eso no estoy diciendo eso, sino de los caminitos neuronales que forman los hábitos, ¿no? O sea, y uno es como que está enfrascado en eso y no se da cuenta, ¿no? Me parece que y allá ahí ya están algunos preguntando, ¿cómo hago? En el chat, ¿cómo hago para reprogramar? Esperen.
Viene por ahí, Adelante, viene por ahí adelante. lo que lo que estabas contando. Hay un ejemplo, digamos, que esto se ha visto en algunas películas de ciencia ficción, cuando por ahí hay un protagonista que está caminando, ¿sí? O va a ir a comprar algo y vos ves que se le empieza a armar la realidad a medida que va avanzando ese protagonista. Bueno, digamos que la realidad sería algo así. Después vamos a ver cómo lo integramos con la cuántica, ¿sí? Y que tiene que ver también con lo holográfico. Que igual un poco todo esto lo que estamos mencionando es lo que está confirmando una y otra vez la famosa física cuántica. Entonces, fíjense que hasta en las mismas películas de ciencia ficción, en donde yo, bueno, he mencionado varias veces que de ficción no tienen mucho, porque en realidad son bastante verídicas. Otro día, si, quizás si vos querés, podemos mencionar en realidad lo que significa la ficción y qué relación tiene con el origen de la realidad. Sería un programa también bastante interesante. Entonces, volviendo al tema, la percepción, ¿sí? Lo que va a hacer es que cuando se haga habitual va a formar, digamos, a generar un filtro, digamos, ¿sí? Un filtro en la persona. Ese filtro que va a generar la persona es muy parecido, si no lo mismo, a lo que mencionan, por ejemplo, los mitos hindúes, cuando nos hablan, o mejor dicho, nos advierten de ese famoso velo de Maya. ¿Qué es ese famoso velo de Maya? Ese famoso velo de Maya significa ilusión, ilusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ilusión es lo que se ha formado de algo que uno no eligió. La ilusión se ha formado por algo que uno no eligió. ¿Qué es eso que uno no eligió? Lo que quería que ingrese. No es que la percepción sea un problema, sino que lo que es un problema, dependiendo de cada persona, es lo que hay en esos códigos que activan esa percepción, ¿sí? Esos códigos que activan esa percepción, en donde uno después va a decir, ah, tal situación es fea, ya la etiqueta. Tal situación es mala. Tal persona me cae bien, ¿no? Con todo lo que implica eso. O sea, me cae, se le cae encima a la persona. Pero bueno, y así es como se va formando la percepción. Una Ahora, cosa, ¿podrás sí, repetir otra vez lo que dijiste de qué es? Porque me parece que es impresionante lo que dijiste. que quede todo, quede todo. Lo más recientito de lo que es realmente cuando la percepción o lo que implica realmente, la ilusión, perdón, cuando hablaste de la ilusión, Claro. ¿qué es realmente? Me parece que es importantísimo eso, de velar y masticar lo que acabas de decir porque cambia muchas concepciones. Que la percepción es un código, pero no es que la percepción sea un problema. O sea, no es que algo es un problema porque se te hizo hábito, sino que es un problema porque ese hábito no lo elegiste vos. Esos códigos no los elegiste vos. Ahora, ¿está bien o mal? Si yo te respondo, si está bien o mal, sería respondértelo de lo que es la dialéctica mental, como decía antes, ¿no? Lo bueno, lo feo, lo malo, ¿sí? Lo luminoso, lo oscuro, son todas dialécticas mentales. El tema es que es muy distinto percibir en base a lo que uno percibe a percibir en base a lo que uno elige percibir, ¿sí? Por eso también en los mitos hindúes le llaman Maya, que es la ilusión, ¿sí? O sea, la clásica Maya con Y o I latina, que es la ilusión, y que de ahí tenés que pasar a la ilusión, con mayúsculas. O sea, uno dice, ¿cómo? De la ilusión a la ilusión, sí, no te confundas. O sea, es de la ilusión, trascender esa ilusión que eligieron por vos, a elegir la ilusión. ¿Qué ilusión? ¿Cualquiera? No, la que te conviene. Wow, ¿y cuál será la que me conviene, no?
Hoy estoy muy preguntona. Lo que pasa es que es fundamental, si bien yo ahora estoy haciendo las preguntas medio así en broma, pero no tan en broma, lo fundamental, como siempre también les digo, en los encuentros anteriores, bueno, siempre menciono, es que te cuestiones, te preguntes, porque en realidad eso va a hacer que eh, se mueva al menos un poco tu tranquilidad supuesta o aparente de que está todo bien y que mi rutina y que mi vida es así. Y si jamás te cuestionás o te preguntás, ¿y si fuese de otra forma? ¿Y si tal vez, no? Tampoco vas a dar chance al menos a que se mueva un ápice un poco, o se mueva aunque sea energéticamente algo, ¿sí? De eso que vos llamás tu realidad, ¿sí? Eh, Considero que es fundamental el preguntarse, ¿no? Porque están preguntando, hablando de preguntarse, bueno, yo te decía, ¿cómo reprogramo? Veo que por ahí escriben, ¿no? Y cómo se hace. Y en realidad, esencialmente, más que querer llegar es lo mismo que tengas un libro y ya quieras leer el final, ¿sí? O sea, y no comprendiste qué había en la trama interna que te va a permitir poder comprender por qué ese final. Ustedes tienen que entender que toda cuestión que uno quiere resolver, tenés que, es muy importante para que realmente tenga sentido para vos, que también entiendas eh, dónde estás parado o parada para poder eh, enfocar y que no sea algo a las apuradas como solemos hacer, o lo que se dice sacar las papas del fuego, y bueno, tengo este problema, bueno, hago así rápido y ya está, y lo quiero resolver. Y después te lo vas a encontrar en la próxima esquina. Entonces, a lo que voy es que en primer instancia, y tomando lo que estaba diciendo Pablo también, que si estamos hablando de que uno capta la realidad de determinada forma, que uno percibe, que bueno, que está la malla, etcétera, ¿no? Usemos las terminologías distintas que referencian a lo mismo. Eh, si está eso, y yo estaba planteando hace un rato, hasta qué punto conoces esa percepción? ¿Sí? Tienen que al menos dudar o preguntárselo, porque es como que se da por hecho que uno ya conoce todo sobre uno, ¿no? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué conceptos? Y tienen que tener también la suficiente humildad como para decir la verdad, no tengo idea. Hay cuestiones mías que no conozco, no entiendo, que al menos permitirse ese campo de eh, ignorancia respecto a cómo uno, ¿sí? Elige, percibe, toma decisiones, ¿sí? Eh, Eso es fundamental, tener primero esa humildad de poder decir, ok, ya quería encontrar la resolución de algo, pero en realidad no sé ni en qué baldosa estoy parado o parada. Entonces, ¿cómo voy a decidir o querer cambiar algo si ni siquiera sé qué hay dentro mío, ¿no? O sea, estas cuestiones de percepción. Tal cual. Y ahora que vos lo mencionás, hubo una persona que es muy conocida, que de alguna manera, como vos mencionabas, Caro, se hizo preguntas y aún teniendo un conocimiento científico, quiso indagar mucho más en lo que es el mecanismo del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Estoy hablando de Karl Pribram, que era un médico, un doctor nacido en Viena y que, digamos, tenía un cargo en lo que es la Universidad de Chicago. Él, digamos, lo que básicamente hizo, digo básicamente en el sentido de que fue nuclear para todo lo que vino después. Él lo que hizo es que sugirió, o sea, sus investigaciones sugieren que la mente y el cerebro funcionan de manera similar a un holograma, ¿sí? ¿Cómo llegó a esto? Porque a través de estudios, a través de pruebas, explicó y llegó a la conclusión de que la memoria, ¿sí? Opera de forma, o sea,
se guarda en el cerebro de manera parecida a un holograma, ¿sí? El proceso sería muy parecido, ¿sí? O sea, con los datos de un solo punto podría registrarse y recobrarse una enorme cantidad de información. O sea, ya estamos viendo que gracias a ese descubrimiento y todos los que vinieron después, ¿sí? Porque fue, digamos, un impulsor, pero, como mencioné antes, esto ya estaba mencionado en los mitos védicos, a través de ese concepto de Maya, a través de ese concepto de ilusión, donde ellos también le ponen conceptos diferentes a los distintos tipos de interpretación de la realidad, sugiriendo exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo a lo que llegó Pibram, ¿sí? Que el cerebro funciona de manera holográfica. O sea, la famosa frase que en un punto está el todo. ¿Sí? Después vinieron más investigadores, por ejemplo, David Bohm, también que se sumó con Pibram, en donde desarrollaron el modelo holonómico del funcionamiento cerebral. O sea, un modelo de cognición humana que era radicalmente diferente, ¿sí? Radicalmente diferente a las ideas que había en ese momento, ¿sí? ¿Qué ideas había en ese momento? De que, bueno, se pensaba que el cerebro era una cosa física, ¿sí? En donde estaba dividido por zonas y si se tocaba cierta zona sucedía algo. Sin embargo, las investigaciones tanto de Bohm como de Pibram mostraron algo completamente diferente. Para que sea simple y entendible, hagamos de cuenta de que el cerebro es, digamos, un ordenador, una PC, ¿sí? Y lo que crea es un gran videojuego. Llámese gran videojuego a lo que se llama realidad. O sea, miremos la tecnología, ¿sí? Que tenemos cada uno en la cabeza, ¿sí? Cuando digo esto porque también para ponerle un poquito de ironía a esa idea de que dicen que el ser humano utiliza el 5% del cerebro cuando eso no es verdad, ¿sí? Entonces, esos dos científicos, como dije antes, nos llevan a comprender que todo se encuentra en una parte y que una parte se encuentra en el todo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos permite esto? Decir que toda la información que hay en el universo, de alguna forma, vuelvo de nuevo, toda la información que hay en el universo, de alguna forma, está en cada uno. O sea, adelante, Caro. No, seguí que redondea la frase y ahí y después digo algo. ¿Estabas leyendo alguna pregunta que hacían ahí en el chat? No, te estaba escuchando atentamente, Está bien, está bien. relojeo así, pero ya que se vayan preparando en un rato, bueno, todavía no, pero que se vayan preparando quienes quieran hacer preguntas en mayúsculas, ¿sí? Pero, ¿qué ibas a decir? Que bueno, lo que hizo Pibram, ya completando, digamos, también para entrar a lo que es la parte holográfica, ya que estamos hablando de percepción, ahora es, digamos, el punto en donde comenzamos a unirlas, estudió la memoria, ¿sí? Y como mencioné, descubrió que los recuerdos se distribuyen en el cerebro de manera holográfica. Por lo tanto, la memoria está en todo el cerebro y en cada parte, ¿sí? Y acá viene la clave, digamos, acá viene algo que es sumamente interesante y que tenía que ver con lo que estábamos mencionando antes, que esa memoria se almacena en forma de ondas de interferencia. O sea, es lo mismo que decir frecuencias de sonido. Ahora sí, Caro. Impresionante, ¿eh? La verdad que impresionante todo lo que estás comentando. O sea, que en cualquier parte, o sea, que uno tome, por ejemplo, del cerebro, se encuentra con una representación del todo, o sea, es lo holográmico, que no existen áreas, sino que en el todo están las partes y en las partes está el todo, ¿no? Esta cuestión que
la verdad que al escuchar todo esto, simplemente, por un lado, eh, me maravillo y por otro lado no, porque todo esto que la ciencia está descubriendo y quizás se está asombrando, desde las culturas milenarias y desde el hermetismo ya se sabía, ¿no? Ya se sabe esa información. Esta cuestión de poder leerte en lo que te rodea, ¿sí? De que vos estás resonando continuamente con tu entorno y acá, mencionando lo que tiene que ver con la astrología, que yo muchas veces lo he dicho, que tu carta, por ejemplo, que es una matriz, por mencionarlo de alguna manera, energética, con determinadas variables que están interconectadas y dialogando, es, en cierta forma, una vivencia de tu parte holográmica, porque vos todas esas energías las proyectás hacia afuera y tu realidad la entramás y la vivís en función a esas energías, cómo están dialogando. Entonces, así como te encontrás con tu carta delante tuyo y la vibrás, la recorres de determinada forma y la intentás, o al menos te acercás cuanto a comprenderla y sintonizar, todo eso lo estás eh, holográficamente recreando en todo lo que hace a tu vida, ¿no? Para ver cómo, tomando lo que tiene que ver lo astrológico, también se escucha algo muy similar. Cuando se habla de la astrología, se habla también como una percepción. Es una forma, una herramienta a través de la cual también percibir, ¿sí? Y decodificar. Y menciono una cosa más, que en lo que hace percepción, cuando hablamos desde lo astrológico, la energía que más se acerca es la energía de Venus, ¿sí? La energía venusina. Eh, Tiene que ver con toda esta cuestión de contemplar, de captación, del recibir, porque para poder percibir tenés que recibir. Fíjense la juego de palabras, pero uno está contenido en el otro, ¿no? Uno recibe. Entonces, lo venusino tiene que ver con esa energía, justamente, con el recibir, con el poder captar, poder sintonizar, ¿sí? Con todo lo que te rodea y de ahí permitir que eso ingrese y que siga su proceso, ¿sí? Pero si uno con lo venusino no está conectado, porque no se crean que uno sintoniza con todas las energías 100 puntos, ¿no? O sea, hay mucho, todo implica un tramo de recorrido, dependiendo si hay conflictos, tensiones o determinadas cuestiones vividas, que es en cierta forma lo que estaba diciendo Pablo hace un rato respecto a tu historia. Hay cosas que fluyen en tu vida y hay cuestiones que no, ¿sí? Y eso obviamente condiciona tu mapa. Y en lo que tiene que ver con lo astrológico se puede decodificar por esa vía también. Entonces, es posible que todo lo que tiene que ver con esa energía de recibir, ¿sí? De sintonizar, de captar, también esté distorsionada, ¿no? En general está un tanto distorsionada, por lo que también Pablo estaba mencionando. Bueno, muy interesante lo que estás comentando. ¿Querés agregar algo más también? Que ahora hablábamos de ya incorporar los conceptos o integrarlos en lo que hace también al nombre del encuentro de hoy. Así Adelante. es. Bueno, vos hablabas de que uno recibe, ¿sí? Uno percibe y luego recibe, que casualmente si uno escucha, todo lo que uno reciba del universo va a estar siempre basado en cómo perciba, ¿sí? Ahora, impresionante, digamos, lo que el panorama inicial que abre todo lo que tenga que ver con lo holográfico, ¿sí? Con, digamos, con la física cuántica, ¿sí? Que es hasta casi lo mismo que han mencionado las filosofías orientales, ¿sí? Donde, por ejemplo, el punto más ínfimo de la realidad que ha descubierto la física cuántica, que es vacío, que es energía, que es exactamente lo mismo que indican los mitos, ¿sí? En donde, por ejemplo, ya que es toda una ilusión, entre comillas, pero tengamos cuidado, ¿no? Porque uno dice, bueno, si es toda una ilusión, entonces hay una pared adelante y sigo corriendo, ¿no? O sea, todo tiene sus procesos, todo tiene sus leyes, pero la base, digamos, está en que si todo es una ilusión, ¿sí? Siempre tener en cuenta que lo que uno percibe, ¿sí? El primer punto inicial es interrogar desde dónde está percibiendo, ¿sí? Desde dónde está percibiendo.
¿Está bien? Porque cuando uno hace eso, ¿sí? Cuando uno por ahí pone un poquito de duda, ¿sí? Desde donde uno percibe, se abre una nueva realidad. Comienza a abrirse una nueva realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa realidad es cuestionada. Pero saquémosle el peso a la palabra cuestionada, ¿no? Porque uno generalmente dice es cuestionada y lo toma como, No, es simplemente decir, o sea, aprieto un poco de pausa al control automático del organismo biológico y ante determinada situación me pregunto, ¿desde dónde estoy reaccionando? Y si estoy reaccionando de tal manera, ¿desde dónde la estoy percibiendo? Y si estoy percibiendo de tal manera, ¿desde dónde me viene esa percepción? O sea, son esas preguntas circulares de alguna manera que lo que hacen es que ya de por sí uno en una situación X, ¿sí? Pueda de alguna manera tomar conciencia de lo que está haciendo en eso que está haciendo, ¿sí? Y no actuar desde esos famosos automatismos, ¿sí? Que uno generalmente, digamos, el campo de acción de todo esto que estamos viendo es la vida cotidiana. Y la vida cotidiana, ¿por qué sucede lo que sucede? Porque uno entra en otra frecuencia. O sea, la vida cotidiana llámese como lo colectivo, ¿sí? Porque uno entra en otra frecuencia. Esa frecuencia sería hablar de los campos morfogenéticos, pero bueno, ya, ya eso sería, digamos, abrir otro tema. Pero simplemente cuando uno entra en otra frecuencia, ¿sí? Esa burbuja de percepción de uno, ¿sí? Va a sintonizar con burbujas de percepción similares. Y ahí es donde, donde todo se va conectando. Donde todo se va conectando y donde todo es una gran nota musical, como dicen los hindúes, ¿no? La realidad es toda una nota musical, que es así. En el inicio fue el Om. ¿Qué tiene que ver con esto? El Om es el mito de la creación desde las vibraciones, ¿sí? No sé, Caro, si querés mencionar algo más. Es impresionante, la verdad que siempre digo lo mismo, Muchas gracias. impresionante, impresionante. Muy interesante. Estaba también considerando, a ver, un ejemplo, ¿no? Para que se entienda de qué implica, por ya que estaban preguntando también, y cómo hago, y cómo es, y qué sé yo, del que implica de cambiar, ¿no? Esa percepción. En un principio, voy a hacer una hilación de todo lo que estuvimos hablando, porque es interesante ir uniendo los conceptos, ¿no? Si uno habla de percepción holográfica, en primera instancia tenés que considerar que todo lo que estás captando, ¿sí? Es una, digamos, reproducción, por decir así, de tu mundo interno, básicamente, ¿sí? Lo holográmico es cuando uno considera que entonces tiene eso que decía antes Pablo, de que el todo está en las partes y las partes están en el todo. La información de lo que sos, de lo que comprendés, de lo que tocas, de lo que analizás, etcétera, ¿sí? Todo eso lo vas a encontrar en todo lo que hace a tu entorno, a tu vida, lo que sos. Entonces, cuando vos percibís de esa forma, en realidad te estás leyendo, ¿sí? Continuamente. Como dije antes, desde lo que es lo astrológico, desde esa variable vos tenés códigos, información, a modo de poder eh, clasificar, decodificar hacia dónde te está llevando esa percepción, esa forma de interpretar tu vida, la realidad, de tomar decisiones, etcétera. Con lo que estaba mencionando también Pablo antes, la cuestión es que, en primera instancia, si tomás conciencia de la forma en que estás percibiendo, ¿sí? Tu vida, la forma en que te plantás ante la vida, la forma ante la cual tomás decisiones, decís esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto es lindo, esto es feo, eso es una porquería, eso es maravilloso, etcétera, ¿sí? Es todo en función a tu percepción, tu contenido interno, ¿sí? Entonces, si vos, por ejemplo, comenzás eh, a cuestionarte, como decía Pablo, no de cuestionar, porque quizás la palabra cuestionar es verdad, es como que tiene una carga, es como si fuera algo malo, ¿no? Como enojados, y no, interrogarte, vamos a usar otra palabra.
comenzás a interrogarte, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, y esto también es interesante que consideren cómo ingresa esa información y cómo está anudada internamente, ¿no? Porque uno, a toda cuestión que capta de afuera, generalmente, como evoca algo de uno, se asocia nuestro psiquismo, y esto que yo voy a mencionar ahora se hace en microsegundos, ¿sí? Dentro nuestro. Se asocia automáticamente una imagen, ¿sí? Automáticamente una imagen, ¿sí? Y a su vez a una palabra, a algo, algún concepto que uno le quedó la marca, la preconcepción de todo eso, internamente. Lo que se dice marca, anclaje, bueno, hay otros términos. Entonces, si por ejemplo estás en una reunión con amigos y de repente estás hablando con una persona y esa persona, vos decís algo y esa persona te hace una mueca, una mala cara, por ejemplo, hace así, vos internamente, y esto que describo parece largo, pero tu psiquismo lo hace así. Si se enojó. Esa persona se enojó, está enojada conmigo, no le gusta, me cae mal. Nunca más le voy a hablar. Y ya tomaste la decisión. Y quizás esa persona hizo así porque le había entrado una basurita en el ojo. Entonces, tu percepción estaba teñida, ¿sí? Y tomó ese gesto, ¿sí? Como toda esa decodificación, porque casualmente era similar a un gesto que cuando vos eras pequeña o pequeño, alguien había hecho y era un gesto similar a un enojo. Y vos, eso te había quedado grabado y fue una situación desagradable para vos. Por ejemplo, parece re complicado, ¿no? Muy retorcido. Les digo que así funcionamos. Todos los días nos la pasamos interpretando situaciones y suponiendo. ¿Sí? Poniéndole tono en los chats, por ejemplo, que vi también por ahí, eh, le ponemos tono, ¿sí? A las palabras. ¡Ay, me está gritando! Nada que ver. Pero uno dice, todo eso, fíjense cómo se tiñe y cómo genera que cada uno, como decía Pablo, arme su burbuja y se mueva por la vida tomando conceptos y tomando decisiones en base a qué, ¿no? Eh, realmente, porque ahí uno empieza a tomar conciencia que está teñido de un montón de factores que nada tienen que ver con lo que tal vez tenés enfrente. Entonces, preguntaban, ¿cómo hago? Primero, empezá a preguntarte qué hay detrás de, por tomar alguna cuestión, cuestiones que sean muy repetitivas en tu vida, en donde vos decís, pasa esto y yo detono, me enojo, me enfurezco, cuestiones puntuales que digas, no puedo controlarlas, a ver si podés acercar la lupa y detectar qué más hay detrás de esa situación. Y te digo que puedes obtener mucha información, muchísima. Es, ¿no? La punta del ovillo. Obviamente que hay mucho más por hacer en ese sentido, pero es un comienzo, al menos, como siempre digo, probar, ¿no? Bueno, no sé si querés decir algo más, si no ya mientras voy a mirar el chat, si hay alguna pregunta. Que como vos mencionaste es un comienzo y que esas programaciones que están ahí en uno están para ser usadas, ¿sí? Ser usadas a favor de lo que uno quiera crear, ¿sí? Como he mencionado varias veces, recordá que lo que es un obstáculo en tu vida, y como enseñan también los hindúes, ya que estamos hablando hoy bastante de lo que son los mitos hindúes, todo obstáculo que aparece en tu vida en realidad es un maestro, ¿sí? Tiene un mensaje a decodificar, ¿sí? Está en cada uno, ¿sí? Que, digamos, logre, ¿sí? O que sintonice o que se conecte con herramientas que le permitan decodificar ese mensaje, ¿sí? Porque lo que vos mencionabas, Caro, es interesantísimo porque, ok, viste, cuando uno dice, bueno, todos somos uno, ¿no? O sea, todos somos uno, sí, pero cuando vos salís a la calle hay otros. ¿Y eso cómo funciona? Bueno, la realidad tiene esas paradojas. Son paradojas que, por ejemplo, no es, digamos, el tema de hoy, pero la realidad tiene esas paradojas. O sea, somos todos uno.
¿sí? Pero también tenemos que diferenciarnos. Otra paradoja. Ujú. A ver. Así es, así es. Eh, parecen puras contradicciones, pero no lo son. Bueno, estaba mirando el chat y la verdad que encontré una pregunta de, eh, no sé a qué se refiere puntualmente, ¿eh? Y es para vos. Pero a ver si la encuentro porque fue mujer divina, mujer divina. Tengo una pregunta para Pablo o la persona que sepa y también practique sun gazing. Sun es sol. Eso, eso sí, gazing. ¿Cómo les ha sentado o qué opinan del sun gazing? ¿Qué es? No sé, yo no lo había escuchado, mujer divina, ¿eh? Eh, ¿Vos tenés idea que Sí, sí, sí. Bueno, a Ah, Mujer Divina por ahí le interesa el sun gazing, que es digamos, la disciplina en donde uno se alimenta del sol, ah, ¿sí? Uno se alimenta de la energía solar. pues, Y a Mujer Divina le interesa eso, pues justamente se puso Mujer Divina, o sea, quiere conectar ya con, eh, con la divinidad, pero bueno, a ver, parece. como mencionábamos antes, hay que ver en qué baldosa de percepción de realidad está la persona que practica el sun gazing, ¿sí? O sea, no olvidemos que hay muchos niveles de frecuencias, muchos niveles de conciencia, que estamos todos interconectados, pero a la vez hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, si una persona que jamás ha practicado lo que tiene que ver con la transformación interna, los estados alterados de conciencia, estados alterados a través de vías naturales, y se pone a practicar el sun gazing, hay que ver cómo responde el organismo, ¿sí? Porque recuerden que nosotros tenemos un organismo biológico, no hay que negarlo, no hay que negarlo. Uno tiene un organismo biológico, ¿sí? Y está en pos de transformar ese organismo en algo eh, divino, si se quiere, pero para eso hay un proceso, para eso hay un proceso. Hay que ver qué procesos hizo la persona, ¿sí? Para estar de alguna manera practicando ese sun gazing y lo principal, lo principal, lo principal, lo principal. ¿Cuál es la función del sun gazing? ¿Para qué? Esa es una pregunta mujer divina que te hago a vos, ¿no? ¿Para qué querrías practicar el sun gazing? ¿En qué, digamos, en qué te sumaría? Son preguntas. Acá, o sea, mujer divina me hizo una pregunta y yo le respondí y le devolví dos preguntas. Bien, bien, vamos bien. Bueno, bien, a ver si, si responde. Bueno, después Pedro Velázquez pregunta, que es de Venezuela. Dice, hola Carolina y Pablo, saludos cordiales. Bueno, saludos Pedro también. ¿Cómo puedo cambiar lo que percibo ante mi aparente realidad? ¿Cómo no reaccionar con rabia y o tristeza ante lo que ocurre en mi país? Claro, pues bueno, él está en Venezuela. No sé si querés responderle. Bueno, eso, digamos, todas esas preguntas condensan varias cosas para responder, ¿sí? Simplemente recordá que, como enseña el hermetismo también, la realidad con la que uno se encuentra también te está diciendo algo a vos, ¿sí? Pues esa es generalmente una de las trampas de la percepción cuando uno, digamos, acciona de manera automática. O sea, está sucediendo algo afuera y de qué manera lo resuelvo. Sin embargo, el hermetismo te dice otra cosa. Está sucediendo algo afuera. Sí, obviamente, no lo niegues. Pero la pregunta es, ¿dónde estás vos en eso que está sucediendo? Y ahí empieza un caminito. ¿Por qué? Porque hacemos un pasaje ahí. Pasás de estar mirando la realidad, que es cómo hago para no reaccionar con ese afuera, que viene de afuera, ¿sí? Ese es el punto de partida, a qué me está mostrando esa realidad, a mí. Y eso te implica en la realidad, no te deja a un costado, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Y escuchándote también me acordé de otra cuestión, ¿no? Si uno está con una percepción de la realidad que lo enfurece, ¿sí?
o como, bueno, mencionaba también Pedro, que esa realidad tan violenta y que uno le da tristeza o le enfurece, también, o sea, como también planteábamos antes, ¿no? Esta cuestión de animarse a ir un poco más e interrogarse y decir, ¿por qué me enfurezco tanto? ¿Porque es lo que está afuera o qué hay dentro mío, que es un volcán y que no soporto? ¿No? ¿Por qué me enojo tanto? En realidad, ¿por qué tengo esa furia que lo único que va a provocar, y esto lo que voy a decir quizás eh, no se entienda o algunos digan, pero ¿por qué dice eso? Que lo voy a decir de la forma más simple y respetuosa posible, ¿no? Pero el hecho que vos te enojes no va a ser que la realidad, por ejemplo, política de tu país o de quien sea, o por ejemplo estás en un trabajo y te enfurece tu jefe, porque vos te enfurezcas, tu jefe no va a cambiar su forma de ser, su actitud hacia vos, o la empresa no va a mejorar porque vos patalees. Entonces, en definitiva, ¿para qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Si hasta incluso, mencionando lo biológico que decía Pablo, hasta te hace mal físicamente. Te perjudica físicamente, gastas energía al divino botón, como decimos acá, te desalineás, te baja el ánimo, o sea, si querés explicaciones desde lo biológico, resta. Si querés explicaciones desde lo energético, resta. El afuera, inmutable. No le importa que te enojes. Es así. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo desperdiciás? Tu tiempo, tu energía, cuando en realidad de lo que se trata es que aproveches, en todo caso, tampoco es que seas un robot y que digas, bueno, nada me afecta, no, bueno, somos humanos, tenemos nuestros momentos. El tema es cuando surge esa emoción, esa sensación, que realmente aproveches y digas, ¿por qué me enojo tanto? ¿Qué es lo que realmente me está perturbando, no? Porque ahí tenés información tuya, de vos, no del afuera. Como creo que había una canción, la verdad que no la recuerdo ahora, pero quizás los gobiernos pasarán, o sea, todo pasará, todo lo de afuera es como escenarios que van mutando, pero lo que vos tenés que resolver de vos, lo tenés solo con vos y es tu responsabilidad. Entonces, más allá, o sea, de lo que haya afuera, si tomamos el concepto de lo que es bueno, el programa de hoy y lo que hablamos de percepción, es tomá, por eso el tema de descubrir, ¿no? Descubrí esa percepción que hay respecto de tu vida, de tu entorno, y léete, y descubrite en realidad, ¿sí? Hay mucho por decodificar de tu vida, de vos, es interesantísimo, es apasionante, ¿sí? Eh, simplemente decir eso, ¿no? Como comentario de cierre ya casi. Quiero ver si hay alguna pregunta más. Están muy tranquis, no hubo muchas preguntas. No sé qué ha sucedido. A ver, voy a hacer un repasito de vuelta. Ah, perdón, ahí Jazmín hizo una preguntita, perdón, que no la había visto. A ver, esperen, ¿eh? Hola desde Colombia, ¿cómo me doy cuenta en qué nivel de percepción me encuentro? Jazmín, no sé si la respondés vos o la respondo yo. Empezá si querés, Caro, adelante. Bueno, en primera instancia, Jazmín, bueno, en parte es con lo que estaba mencionando recién. ¿Cómo te das cuenta de la percepción? O sea, si en primera instancia lo que te topas afuera es muy repetitivo y vos te encontrás reaccionando de la misma forma, ¿sí? Ante esa situación, yo te diría que estás en un nivel de percepción de lo que sería piloto automático. O sea, está tu realidad como viene, va. ¿Y cómo te das cuenta en realidad? Y acá voy a corregir una cuestión que estás planteando, porque lo estás planteando desde una perspectiva pasiva. O sea, como que en cierta forma la percepción va a cambiar sola, ¿no? O sea, estoy en el uno, 2 o 3. Uy, me pasé al 4. No, en realidad, como decía también Pablo antes, el hecho de que tu percepción cambie implica que vos tengas que hacer algo. Lamento darles esa noticia, ¿no? No es todo tan así. Uno tiene que hacer algo,
¿sí? Tiene que hacer un trabajo interno, tiene que, bueno, a ver, como les decíamos antes, perdón si resulta un tanto cargosa, pero si lo remarco también porque es importante, el interrogarte. Entonces, en la medida que vos te interrogues o cuestiones o digas, hey, ¿por qué siempre me encuentro o percibo de tal manera tal situación y ya eh, me estoy encontrando siempre con lo mismo? ¿Qué más hay? Y ahí quizás descubrís, como el ejemplo que les dije antes, yo resulta ser que me tomaba mal determinadas reacciones y no era ella. Yo la asociaba con otra cosa, por ejemplo. Entonces, cuando te encontrás con esa persona de vuelta, no te va a causar la impresión que te causaba antes porque desconectaste, no, no la interpretás más o suponés, no le pones información tuya, sino que la ves como es, ¿sí? Entonces ahí ya va a cambiar tu percepción respecto, por ejemplo, el ejemplo que daba antes, ¿no? No sé si querés decir algo más. Sí, también, ¿cómo te das cuenta en qué nivel de percepción? Hay, digámoslo, tres percepciones, ¿sí? Tres estados de percepción que son automáticos. Un estado que es automático es en donde cuando la persona percibe, lo hace en base de siempre sentirse mal, ¿sí? Siempre quejarse. Ese es uno. El otro estado es en donde eso que percibe lo hace en pos de cambiar eso que percibe porque no es como quisiera. Ese es otro. Y el tercer estado es un estado en donde eso que persigue es siempre una excusa para quejarse. Esos son tres estados de percepción. Y hay un cuarto de percepción, o sea, un cuarto estado de percepción que es, digamos, el que tiene una pista de conciencia que se está expandiendo, que es la persona que genera situaciones desafiantes para aprender a resolverlas, porque sabe que en esas situaciones desafiantes, ¿sí? Hay energía que de otra manera no sería posible. Ya es otro estado. O sea, es la persona que va en pos de encontrar desafíos conscientes, ¿sí? No confundamos una persona que va a buscar problemas sin, digamos, cuando no los hay. Es una persona que va al encuentro de desafíos conscientes porque sabe que son excusas para dar respuesta a sus programaciones. Y ahí lo que en un nivel de percepción era un problema, ¿sí? Se transforma en un escalón más de conciencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a leer un par de preguntas más y ya vamos a ir cerrando, ¿sí? El encuentro de hoy. Eh, Había una que decía caro y no sé, y ahora no sé dónde está. Esperen. Me preguntan por la imposición de manos. ¿Qué vínculo tiene con la percepción? En realidad yo cuando asocio imposición de manos me resuena Reiki, no sé si, o sea, en realidad las manos son antenas, ¿sí? Obviamente tiene un nivel de captación y dependiendo de tu eh, forma de conectar con eso, hay personas que tienen más conexión con esa antena, por decir que otras, pero en definitiva es una vía más. O sea, vos podés usarlo como vía de conexión o de captación, pero más allá de eso, que es simplemente la herramienta o el camino o el cómo a través del cual vos consideras que conectás, viene lo otro que estaba diciendo yo antes, o lo que estuvimos hablando en el encuentro en realidad, de que cuestiones o te interrogues respecto a tu percepción. ¿Qué hay detrás de la percepción? Más allá de cómo la captes, si usas las manos o qué sé yo, lo que fuera, ¿sí? Gabriel, básicamente eso, en realidad está perfecto si vos consideras que a través de la imposición de manos, que en realidad eso también es una creencia, es decir, yo capto, percibo a través de la imposición de manos. Lo podés hasta afirmar, y bueno, y será tu forma. Pero en definitiva es que detrás de eso también, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Cuestiones que hay detrás de esa percepción. Eh, bueno,
Y no sé si había una pregunta más, y si no, ya vamos haciendo el cierre. Me pareció que algo de Libra leí por ahí, a ver. Esperen, esperen, que no sé qué. Si era una pregunta relacionada con Libra, ya sabemos que es exclusiva para vos. Ah, ¿cómo influye Ya el signo sabemos. de Libra en la percepción? En realidad, ojo, Claudio, ¿cómo estás? Eh, Cuando yo, las veces anteriores, bueno, los encuentros anteriores, estuve hablando de cada signo zodiacal y yo mencioné puntualmente cuando los describía, yo hablaba de el signo, la energía pura. Entonces, ojo, porque yo te puedo hablar de Libra en su 100% de pureza, lo que es de la energía, pero no confundan con una persona. Como siempre les digo, todos tenemos los 12 signos en la carta, y los planetas ubicados en determinada forma, y por más que me digas, yo soy de Libra, porque tenés el Sol en Libra, quizás tenés todos los otros planetas en Virgo o en otra instancia, y de Libra tenés poco y nada a nivel vibratorio porque no tiene presencia. La carga se la dan los planetas en donde estén ubicados. Al margen de esa aclaración, lo menciono simplemente para que no se confunda y no se absolutice. Libra tiene que ver con la energía del complemento, como hablaba la vez anterior, el reconocer al otro, ¿sí? Al realmente conectar con ese otro. El regente de Libra es Venus, o sea, algo tiene que ver con lo que mencioné hace un rato cuando hablaba de Venus, ¿sí? Y Libra en realidad lo que tiene que aprender es encontrarse a sí mismo a través del otro, la complementariedad. Entonces, vos podés decir que a través de ese otro podés percibirte, en cierta forma, ¿sí? O sea, es eh, ese otro en lo que te espeja y aprender de esa forma a captar o a decodificar tu percepción, ¿sí? Y que generalmente cuando se deforma lo libriano, lo que se hace es que depende del otro, que es el otro, ¿no? Porque no se hace el giro, ¿sí? Y el decir, ok, ¿y cómo se retroalimenta? ¿Sí? Pero bueno, básicamente tiene que ver con esa conexión con el otro y en conectar con esa complementariedad, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta más, me parece que no. Bueno, bueno. Estamos llegando al cierre del encuentro, ¿sí? Les agradezco muchísimo, en serio. Les comento que parte de esta temática, me pregunta Rosana Luna, yo, Rosana, la tarot no tiro las cartas, por el momento, quizás en un futuro inmediato, pero no, por el momento tarot no. Eh, Siguen haciendo preguntas así, pero no tiene que ver con el encuentro de hoy, Gabriel. ¿Ver el aura es un mito? Pregunta. Todo es un mito en realidad. Ya con eso. Depende de lo que cada uno quiera creer. En definitiva es eso, lo que te funcione, te funcionará. Eh, Les comento, ¿sí? Eh, Les comento entonces, ya cerrando el encuentro de hoy, que parte de la temática que hoy recorrimos, que fue muy así genérica en realidad, es una presentación porque es un tema, como dijo Pablo, profundísimo, lo vamos a profundizar y lo vamos a desarrollar en el taller que realizaremos el sábado 19 de agosto con Pablo, online. Así que están a quien guste, me contacta, me escribe al mail que figura ahí abajo y le brindaremos la información correspondiente. Así que de mi parte, en principio eso, no sé, ¿querés decir algo más, Pablo? Sí, en realidad algo que lo voy a integrar con lo que mencionaste del taller que vamos a estar brindando el 19 de agosto de este año, que tiene que ver con algo que mencionó 4C, por ahí, que es muy interesante. Eh, Ahí 4C menciona que en realidad no es que todo lo de afuera es, digamos, espejo de uno, ¿sí? ¿Y esto es así o no es así? Sí y no. O sea, en una instancia lo de afuera te muestra algo tuyo, ¿sí? En otra instancia uno va a tener que decidir qué le es espejo
y qué no. ¿Sí? Eso es algo que, como mencionó Caro, digamos, es bastante profundo, digamos, donde vamos a mencionar también cuál es la diferencia entre una y otra perspectiva, digamos, en el taller. Eso lo vamos a mencionar en el taller. Pero bueno, lo quiero mencionar porque también 4C siempre está en los vivos, siempre participa, se implica. Así que bueno, 4C, ojalá te haya aportado la respuesta, ¿sí? Ya saben, no todo lo de afuera es espejo de uno, ¿sí? Depende de el recorrido en transformación interna que tenga la persona, porque va a llegar un momento en que esa persona va a tener que decidir qué le es espejo y qué no, ¿sí? Y cuando digo decidir qué es espejo y qué no, está la paradoja de que, aunque haga eso, aunque decida eso, no está entrando en una dialéctica de la mente. Es un tema bastante amplio. Eso Oh, quería mencionar. claro que sí. Bueno, dejás ahí picando, ¿eh? Qué cosa. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Estuvo candente hoy el chat, estuvo, pero ardiente. Les agradezco muchísimo, en serio, por la buena onda, por estar ahí acompañando, aportando, comentando, ¿no? Debatiendo, de todo un poco. Muchas gracias, en serio. Como siempre les digo, lo disfruto, les agradezco, aportan muchísimo y bueno, y a todos los que también se encuentran en diferido, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por haber estado hoy. Para mí es un placer que estés siempre, ¿no? Obviamente, pero bueno, también lo menciono nuevamente, lo dejo dicho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro, nuevamente por invitarme a tu programa. Sinceramente, disfruto mucho participar en estos encuentros en donde uno comparte no solamente lo que conoce y lo que sabe, sino lo que también aplica. Eso es lo importante. Y también agradezco a todos los que están como siempre, bueno, también en Universo Fi, que es el ciclo de programas que hago, también siempre lo agradezco. Agradezco a la gente que está en los vivos, que participa, que se implica. Hoy el chat, estuve viendo por ahí que estaba, digamos, no estaba cuántico, estaba fogoso el chat de hoy. Pero bueno, es una manera también de implicarse. Además, tengan en cuenta que el tema fue para el psiquismo digamos, que genera resistencia, así que es entendible también lo que sucedió en el chat. Igualmente lo agradecemos, ya lo habíamos previsto, ya lo habíamos previsto, o sea, no fue una sorpresa eso, pero bueno, sinceramente agradezco la participación de todos, con la amabilidad, con los mensajes, con las preguntas, siempre saben que es un placer que estén. Y también agradezco a quienes luego ven el video, ¿sí? Quienes ven el video, quienes también nos contactan, ¿sí? Porque luego de los videos siempre nos contactan por mail, siempre como mencionamos, cualquier pregunta que quieran hacer respecto del tema, ¿sí? O que quieran profundizar respecto al tema, ya saben que nos pueden contactar por mail, en donde ahí le responderemos seguramente con mayor profundidad o, digamos, les mostraremos las vías en donde acceder a esa respuesta con mayor profundidad. Siempre lo mencionamos, por ahí hay preguntas que se quedan en ese universo cuántico, entonces ya saben, nos pueden enviar un mail, hacernos las preguntas que quieran o intercambiar información, ¿sí? Que también eso es válido. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, nos vamos a estar encontrando nuevamente en otro programa. Muchísimas gracias, en serio, muchas gracias. Bueno, ya lo has dicho todo, simplemente saludo, que tengan un excelente día, fin de semana, disfruten, relájense, conecten, ¿sí? Eh, y si se animan, interróguense, el que quiera. Bueno, nos encontramos la próxima semana, que estén muy bien. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias.